secretaria de convenios colectivos de ATE Capital, una gran compañera con la que nos encontramos en la lucha, en distintas movidas, acciones hace años ya. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, gracias por venir. Gracias por invitarme. Venimos del Congreso, estuvimos ahí hoy. Lo que pasa es que estar en la calle también no sabes qué está pasando dentro del Congreso, pero bueno, en principio sí. Sabíamos que había habido quórum, pero no sé bien cómo siguió. Estuvimos ahí, bueno, y después empalmamos con lo de los jubilados también. Claro que sí. Los miércoles es los habitual, cagan a palos. Habitual también. Sí, justo estábamos hablando fuera del aire de esa situación que nos tiene acostumbrados, que es terrible, y ayer también a los discapacitados, digamos, ¿no? La verdad que este gobierno es tremendamente violento y aparte es cruel, claramente, ¿no? Pero es violento, estamos conviviendo con una violencia institucional muy terrible, muy terrible. Sí, y a veces también vos decías recién, traigo las cosas que conversábamos antes de que empiece, antes de volver al aire, digo, de que por ahí pareciera que hay gente que da la espalda a estas causas y a la gravedad de esta violencia institucional, ¿no? Y eso es lo que a veces nos desconcierta. Pero bueno, veníamos hablando un poco de la importancia de seguir sosteniendo, ¿no? Sí, y me parece que nuestro sindicato y cada compañero y compañera, desde su lugar, lo viene haciendo con enormes esfuerzos, ¿no? Ya sea sostener estos proyectos en la radio, las medidas, sostenernos en cada ámbito de laburo, ¿no? En un momento, justamente un poco de eso queríamos conversar con vos, en un momento tan grave también en cuanto a nuestras condiciones de trabajo, ¿no? Como estatales, digo, estamos haciendo unos malabares tremendos. Sí, sí, esto es durísimo. Por aparte tenemos salarios, paritarias que vienen de 1,3% mensual, que no llega a ganarle a la inflación, que ya venimos perdiendo claramente desde que el gobierno de Milei devaluó en el primer momento. Claro. Ahí nuestro salario cayó tremendamente y realmente hoy estamos con salarios, incluso salarios que en categorías y en niveles altos que están bajo la línea de pobreza. O sea, nosotros una B0 está bajo la línea de pobreza, que es la segunda categoría más alta. Y creo que hasta una B3 o una B2 está bajo la línea de pobreza. Ni hablar que incluso nosotros, que la otra vez hablábamos con los compañeros de Santa Fe, por ahí los nacionales de las provincias no tienen tanta esa particularidad. La mayoría de los estatales alquila. Claro. Que en la Ciudad de Buenos Aires es una particularidad, que la vivienda es un tema muy sustancial y que eso no está contemplado en lo que es la canasta, digamos, claro. Cuando se cuenta la inflación, digo, realmente los alquileres subieron muchísimo y bueno, y es una realidad compleja la de los estatales y el salario, y esto conlleva que los compañeros y las compañeras salgan a buscar otros ingresos. Totalmente. Y eso genera un montón de cuestiones. Nosotros lo venimos viendo, justo la otra vez nos encontramos en la Vuelta a las Madres con la compañera, y en la Plaza de Mayo, y decíamos, claro, antes veíamos que los que tenían 2 empleos o más eran los profesionales, los docentes, ¿no? Como que eran perfiles profesionales, altamente calificados. Más autónomos. Claro, con cierta... Y hoy estamos viendo compañeros que van a hacer aplicaciones, digamos. Bueno, es mi caso, el otro día lo contaba al aire, a veces lo digo, yo tuve que empecé a hacer Uber. O sea, en algunos horarios... además de lo que implica estar 8 horas en el laburo en un estado de que dejan caer todo, digo, como si ya el alto mando, el principal responsable de una empresa quiere que la empresa le vaya mal, digo, ¿cómo es? Y esto no es una empresa, es el Estado, pero lo piensan en esos términos y a veces digo, qué loco, ¿no? Cuando se lo tenés que explicar a una persona que no es del Estado, ¿no? O sea, hacen todo para que nos vayamos, para que nos sofoque estar ahí adentro. Sí. Y horas sin tareas, digo, y a veces
Pero bueno, en el medio también, tener que salir en mi caso fue, bueno, tengo que salir a buscar un mango más, no poder sostener lo que uno ya tiene. Y bueno, sociología al volante, le digo yo. Como decía en su momento Horacio González, que se subía a los taxis y bueno, iba charlando ahí y haciendo, y nada, generando reflexiones. Yo lo empecé a hacer más en el plano de, bueno, salir a hacer Uber, que también tiene que ver con estas discusiones que también está dando nuestro sindicato de las nuevas formas de empleo, ¿no? Esas discusiones que hacen que los sentidos de los derechos laborales vinculados al mundo asalariado, ¿para quiénes son también hoy un horizonte, ¿no? ¿Cómo va cambiando también todo eso? El rol del Estado y del Ministerio de Trabajo como usina de pensamiento para regular estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Y sí. Estas nuevas formas de empleo que requieren de regularización, ¿no? Algo se ha avanzado, pero bueno, se venía avanzando, pero bueno, desde que está este gobierno todo eso está absolutamente frenado porque hasta tenemos un ministerio de desregulación Claro. del Estado y que todo cuanto más desregulado mejor, digamos. Claro. Y entonces, bueno, digamos, esta problemática de los estatales de un segundo empleo, que es algo que nosotros veníamos midiendo solo en el Ministerio de Trabajo, por eso, bueno, ahora nos vas a contar un poco de la iniciativa de ATE para tener un poco más de conocimiento de qué está pasando con esto del segundo empleo, que nosotros lo miramos en 2021 y 2022, venía ya creciendo, ¿no? Post pandemia. Pero además no solamente el tema del segundo empleo, sino cuántas horas de trabajo y cuánto tiempo se le dedica a ese segundo empleo. Es una changa, es algo que nosotros veíamos que, bueno, antes la mayoría hacía hasta 10 horas y después la mayoría empezó a hacer más de 10 horas, ¿no? En ese segundo empleo, más de 10 horas semanales. Cómo va cambiando no solamente la cantidad de segundo empleo, sino cómo se caracteriza ese segundo empleo, ¿no? Y qué es lo que nos impulsa a ese segundo empleo. Es, bueno, muchos profesionales, por ahí es la actividad docente universitaria, es la actividad profesional independiente, o es salir a revender algo, salir a hacer Uber, salir, digamos, a nuestro mismo ministerio. Bueno, tenemos compañeros que pasan vendiendo cosas por las oficinas, volvió, ¿no? Eso. Claro. Volvió eso, que es más el rebusque, ¿no? Vendiendo comida, para esto, para ¿no? llegar comida a fin que de preparan mes. en su casa y traen la comida y la venden en la oficina. Claro, que antes por ahí había uno o dos compañeros y cada vez son más los compañeros, somos nosotros vendiéndonos entre nosotros, termina siendo, porque si salimos todos a vender algo, digamos, bueno, se complica, ¿no? Está difícil llegar a fin de mes, está difícil pagar un alquiler, la inflación existe y el aumento salarial no. Claro, tal cual. Así que bueno, no sé si nos querés contar un poco. Sí, ahí contarles un poco que nosotros viendo esta situación que se venía como agudizando y ya era como recontra evidente, pensamos con la Fundación Germán Abdala, que es la fundación que siempre colaboramos mutuamente, hacer una encuesta que tenga que ver con el pluriempleo. Entonces dijimos, bueno, vamos a preguntarle a los compañeros y compañeras sobre esta situación. Y sobre aprovechar también y preguntar también cuestiones que están alrededor de eso, personas a cargo, claro. Si tienen personas adultas mayores, porque lo otro que está pasando también es que con el tema de las jubilaciones y la baja de las jubilaciones, también nosotros, como hay una edad donde terminás haciéndote cargo de los adultos mayores o acompañando, o bueno, no pueden, le hacemos la compra del supermercado porque no llegan. Claro. Entonces también se hay intensifican todas las tareas de cuidado. Tal claro. cual. Y se intensifican y también al aumentar las horas de trabajo también es un peso enorme sobre los trabajadores y trabajadoras. Digo, la carga horaria es muy alta, las tareas de cuidados se terminan intensificando y eso trae también muchos problemas de salud mental. También lo que estamos viendo, aumento enorme. El contexto no ayuda, digo, porque es esto, ¿no? Una situación de lo que decías vos, por ahí vas, te hacen cumplir horario, te hacen hacer la evaluación, claro. Porque si no, no te renuevan el contrato, por 3 meses, la incertidumbre que no sabes si te van a renovar el contrato ahora a diciembre, pero hay algunos sectores que todavía le siguen renovando por 3 meses. Entonces, bueno, toda esa complicación agudiza también los problemas de salud mental que estamos viendo y que es otra de las cosas que también estamos viendo. Y qué bueno tener un sindicato que, por ejemplo, tiene un convenio con la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Hace poco también empecé
me hicieron la entrevista de admisión y empecé con un profesional de la asociación y el sindicato tiene un convenio atendiendo que estamos bastante piluchos. Necesitamos, claramente Eso, lo necesitamos. Porque realmente es lo que vos decías, bueno, esto de sostenernos, de sostenerse, claro. también es muchas veces necesario una ayuda, porque realmente es una situación muy compleja y como delegados también tenemos una carga extra, que también tenemos que contener a otros y bueno, también ¿quién nos contiene a nosotros, no? Bueno, también es eso, ¿no? Tratar de buscar ayuda es importante y hay que difundir esto, ¿no? Difundamos lo de la Asociación de Psicólogos porque es re importante. Que existe, que es accesible, que es importante que los compañeros sepan que funciona muy bien, que funciona. Sí. Y en esta pregunta tan importante que haces, hoy hablaba Anaí de, bueno, el rol en esta etapa de la militancia, el rol de los y las dirigentes, digo, el movimiento, ¿no? También, digo, nuestro movimiento, qué valioso que es y qué cercanía y qué... cuánto nos representa, qué orgullo nos genera la verde y blanca, la experiencia de ATE Capital, digo, el trabajo y el camino que hemos hecho ahí, y digo, cómo se necesita a veces también movimiento ahí, a quienes en su caso ustedes están con la responsabilidad institucional permanentemente, día a día, y digo, bueno, generar encuentro también, ¿no? Como incentivar a eso también, al encuentro, a ideas, a que haya oxígeno, ¿no? Como realmente lo necesitamos y en la militancia en la base somos compañeros y compañeras con trayectorias también importantes de distintos lugares y me parece que está bueno para todos y todas, ¿no? Se necesita en estos tiempos el encuentro. Sí, y a mí me parece, digo, recrear un poco el encuentro, el lazo, ¿no? Entre los compañeros. Qué difícil también, porque para una persona que tiene un segundo o un tercer trabajo, claro. ¿no? Porque hay gente que tiene un segundo laburo y tiene otro laburo los fines de semana también. ¿Qué tiempo para participar, para reflexionar, para decir, mira, venite a la asamblea, ¿no? O sea, es muy difícil. Es muy difícil. Incluso el tiempo del ocio. También hemos perdido el tiempo del ocio, de esta cosa de me quedo. O sea, es algo que atenta, o sea, no solamente contra el bolsillo, obviamente, y la salud mental, pero también afecta a la salud social, ¿no? O sea, cómo nos construimos como sociedad cuando estamos todos pendientes de sobrevivir, porque lo que nos propone este gobierno es sobrevivir. O sea, o te morís o sobrevivís, no hay otra alternativa. Acá y evidentemente vivir dignamente solo para unos pocos. Y evidentemente estamos, en palabras de este personaje, estamos sobreviviendo porque si no nos deberían ver muertos en las calles, como dice Milei ahora, ¿viste? Ay, qué terrible eso. Realmente yo lo escucho y digo, no puede ser la bestialidad que dice, ¿no? Es como... Sí, es bestial y lo naturalizamos a veces. Ya vamos diciendo el Estado tiene que ser destruido, digamos, como ¿en qué términos se puede dialogar con eso? No admite posibilidad de diálogo y a veces, bueno, lo naturalizamos, pero hay que volver a... Sí, se tira esa frase, ¿no? El Estado tiene que ser destruido, pero no se llena de contenido esa frase. ¿Qué significa que el Estado? Bueno, significa que hay más gente durmiendo en la calle, significa que no hay un comedor, significa que no vas a un hospital y no te pueden atender porque están saturados los hospitales. O sea, ¿qué es que el Estado se retire, no? Bueno, a veces pensamos en el Ministerio de Trabajo, a veces es difícil mostrar qué significa que el Ministerio de Trabajo se retire. Es algo que por ahí no tiene un impacto tan directo o inmediato, como decían ahí, como otras políticas que por ahí son más visibles, digamos. Pero ¿qué significa que desregulemos el mercado de trabajo, no? ¿Qué significa? Significa que hoy vaya un inspector y que, bueno, está todo en regla porque pueden tener hasta 9 meses en el periodo de prueba, renovándote, y lo que termina pasando es que la rotación termina siendo tan alta, y para eso los estudios de estadística, la rotación en el mercado de trabajo termina siendo tan grande y tan alta que nadie adquiere esos derechos, porque cuando estás por adquirir esos derechos y poder acceder a unas vacaciones, por ejemplo, no, te echan, entonces te suspenden por un tiempo, después te vuelven a renovar, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy en el mercado de trabajo, ¿no? Ocupación, digamos, la poca ocupación que hay es en trabajos poco calificados de alta rotación. No se escucha, perdón. Trabajos de alta rotación, ¿sí? Donde nunca llegamos a adquirir esos derechos que
algunos que se terminan siendo como un privilegio, o sea, no vistos como privilegio porque solo algunos acceden, ¿no? El derecho a las vacaciones, a los días por enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces también, bueno, la importancia, digo, Anaí recién nos contaba un poco el área de estudios y estadísticas del Ministerio de Trabajo, qué cosas venía desarrollando. Y bueno, es parte de dar visibilidad y mostrar eso también, ¿no? Que eso existe. Sí. ¿Cómo vienen los plazos o la estrategia con la encuesta? Nosotros ahí vamos a tratar de difundirlo, tirarlo en los grupos, porque bueno, hay mucha información. Ya lo voy a mandar en este momento a mi sector. Mirá. Sí, hay que difundirlo. Sí. La idea es que puedan contestar tanto compañeros de ciudad como de nación, y de todas las formas de contratación. La encuesta la vamos obviamente a tirar en todos los grupos, pero bueno, ahí es importante, es cuánto trabajo necesitamos para un salario digno, porque el tema es ese básicamente, es lo que hablábamos justo de la dignidad del trabajo hace un ratito también. Sí, como decía la canción. La verdad que un salario digno es el salario que te permita, es esto, el ocio, la recreación, poder irte de vacaciones, poder darte un gusto, ni siquiera te digo poder ahorrar, porque digo, también nos está pasando que no llegamos al día 15. No, claro. Entonces, bueno, ahí la idea es esa, ¿no? Poder difundir la encuesta. Nosotros la vamos a tener una semana más, lo más probable, y que lo puedan contestar los compañeros y las compañeras, y bueno, y de ahí hacer un análisis de toda esta situación. La verdad que para nosotros lo que estamos viendo básicamente es que la problemática es tanto para plantas permanentes como contratados. Sobre todo los que tienen más empleo son los más jóvenes, que tienen como mayor cantidad de empleos. Sí, por ahí de disponibilidad, porque digo, en mi caso, al no tener tareas de cuidado, por ejemplo, hace que, bueno, ese tiempo, en vez de destinarlo a juntar un mango más. Pero hay gente que ni siquiera a veces tiene el tiempo para hacerlo, ¿no? No, claro, bueno, lo que decíamos, mucha gente también recortó, bueno, la persona que iba a buscar a los chicos a la escuela. Ya no la puedo pagar, bueno, tengo que ir yo a buscar a los chicos a la escuela, asume ese trabajo. Y esos son también, lo que está pasando es que, bueno, el empleo informal también, ahí se empieza como el circuito a caer, porque bueno, también hay un montón de cosas que nosotros contratábamos y qué sé yo, que termina... Bueno, ahora que decís esto, ¿no? Si bien hay una destrucción del empleo formal en general, uno de los sectores más afectados son las trabajadoras de casas particulares, ¿no? Hubo una disminución muy grande en el último año de las que están registradas, ¿no? Que son las menos, que se ven ser alrededor del 20-30%, bueno, hay una baja muy importante por esto mismo que vos decís, ¿no? Es una cadena de destrucción y de pobreza, ¿no? Y además me parece interesante también mirar la cuestión de género ahí, ¿no? Porque digo, esta cosa de intensificar las tareas de cuidado pone a las mujeres en un lugar de doble exigencia, ¿no? O sea, con el pluriempleo, con la responsabilidad para con los niños, para con los adultos mayores, para con, bueno, el cuidado del hogar. Entonces, bueno, y esta gestión también pretende invisibilizar esto, ¿no? O sea, como que las cuestiones de género no existen, ¿no? Y la verdad que es fundamental pensar todo o sea, todos nuestros problemas sociales en esa clave también, porque sigue habiendo desigualdades muy fuertes entre desigualdades de género, y cuando, digamos, todo se cae, cuando la desigualdad en general se agranda, eso también, ¿no? Entonces, bueno, es como también un componente a tener presente. Sí, totalmente. El lugar de la mujer en este contexto. Es tremendamente cruel lo que estamos viviendo, porque aparte retrocedimos desde la violencia, digamos, que baja desde el Poder Ejecutivo al resto. Las mujeres, las diversidades, digo, es algo que realmente hay un retroceso enorme. Desde el primer momento que se destruyen todos los programas de
de lo que era el Ministerio de Mujeres y Género, se vacía. Y ni hablar, qué sé yo, por ejemplo, Ley Micaela. Ley Micaela sigue existiendo, pero no hay un solo taller en ningún organismo. Claro. Y la ley está vigente, pero no la derogaron, nada, pero es algo que desapareció. No necesitaron derogarla para que... Sí, para vaciarla. La vaciaron, digamos, claramente. No. Ahora me decían algunos organismos que están dando la ley Lucio en algunos organismos. Claro, los tipos cambian del enfoque. Y realmente estamos viviendo muchas situaciones de violencia de género, muchas situaciones de violencia laboral. Realmente es un gobierno muy violento y desde la cabeza del Poder Ejecutivo hacia abajo transmite Es una política de Estado la violencia. Totalmente. Como antes era una política de Estado los derechos humanos, hoy es una política de Estado la violencia. Sí. Es tremendo, porque no es solamente violencia institucional, porque cuando uno dice violencia institucional, por ahí son como casos aislados, pero estos no son casos aislados o prácticas que se instalan dentro de las fuerzas, digamos, represivas, ¿no? Algunas prácticas. Esto es la decisión política de que la violencia opere constantemente en distintas fases, no solamente en la represión, porque todo esto que vos estás comentando son formas de violencia, ¿no? Y la represión, por supuesto, es la Bueno, la ahí ni presión hablar, máxima. Digo, lo del salario, lo de la baja salarial y que los compañeros y las compañeras se terminen yendo porque no les alcanza, también está pasando. O sea, lo que está pasando hoy es muchísimos compañeros y compañeras que dejan el Estado porque cambian la plata, no pueden sostenerlo. No. Entonces eso también es parte de esta estrategia violenta que tiene el gobierno respecto a sus trabajadores y trabajadoras. Te recontra agradecemos. Tenemos una entrevista más muy interesante con una compañera economista de La Izquierda Diario. Vamos a analizar también el tema de seguridad social en la era de Milei. Te invitamos, como Violeta Verde y Blanca sabés, no somos Junta Interna, pero tenemos un movimiento que intenta sostenerse, tampoco es que la tenemos toda resuelta, porque a pesar de que no tenemos esa responsabilidad institucional, que ya en algún momento va a suceder, no me cabe duda, estamos tratando de generar actividades. Te invitamos a que en alguna próxima podamos tender ahí un diálogo. Se vienen algunas, no las podemos decir todavía, pero habrá próximamente, así nos seguimos encontrando. Sí, obvio. Y desde el lugar que podamos transmitir algo del entusiasmo y del reconocimiento a lo que ustedes también generan desde la conducción que hoy en ATE Capital nos representa, nos sigue sosteniendo en un momento tan difícil. Así que, Sole, gracias nuevamente. Sí. Abracémonos fuertemente y vamos, que esto va a pasar. Sí, esto va a pasar, y gracias, y se valora el trabajo de nuestra conducción de ATE Capital, porque eso llega. Así que gracias por venir después de estar en el Congreso. Gracias y a ustedes. nos seguimos encontrando. Gracias, compás. Sole Santellán de ATE Capital, nos vamos a un último